Bueno, Peña, partida amaiera, 3-2, hor txukideu, bosteko jokuakin hurbildu inga markagailua, 3-2 jarri geha, baina ezin izan dugu garaipen eraman. Ze sentsazio partida amaieran? Bueno, sentsazio txarrakin goaz. Hasieratik partido oso inkomoda izan da, ez deu lortu jokun sartzea, eta lehenengo zatin, nahiz eta aurretik jartzea lortu deun, behaiek estrategia jokaldi baten zeitun enpatatzea lortu du, eta behaien jokuakin jarraitu du, eta guk ez genuen lortzen behaien defensa hori puskatzea. Eta lehenengo zatin zean, deskanso nitzein dugu, behaien defensa hori puskatzeko egin behar genuen jokua, eta bigarren zatin idea horrekin atea geha, baina ez zaigu ondo batera. Eta behaiek beste bi estrategia jokalditan 3-batekoa lortu du, eta guk segitu dugu saiatzen, baina esati zuten bezala partido guztien oso sentsazio inkomodoak ineon geha. Eta gero azkeneko momentutan erabaki dugu atezain jokalari ateatzea, bai irabazi beharreko partidua zen, eta atezain jokalariakin nik esango nuke partidoko minutu hobenak eukiteula, eta partido guzti baina aukera gehien ditugu azkeneko 5 minututan, eta bat sartzea lortu dugu, eta partidoi tentsio pixkat ematea. Baina gero bukaeran, behaiek ondo defenditzen zuen eta ez dugu lortu enpatekoa sartzea. Eta garrantzitsua zen gutzat 3 puntu hauek lortzea playoffetan sartzeko, ez izan du izan, baina hurrengo asten deskanso eta azkenengo jardunaldia gatzauen Tafallan kontra Ibarran, gogokin behintzat amaiera ona emateko eta berabietan garaipen guztik lortzeko, ez da? Hoi da, astea hau deskanso daukau, así que pixkat burua errekuperatzeko astea izangoa, eta gero azkeneko partidua etxen Tafallan kontra saiatuko geha urte guzti nindeuna iten belabietan, eta inorrek belabietan garaipenik ez lortzea nahi dugu, así que objetibo horrekin jungo geha hurrengo larumaten. Final del partido en San Juan, 3-2, Jota, ¿qué sensaciones tras el partido? El objetivo era ganar para meterlos en ese playoff, pero bueno, no ha podido ser. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, creo que hemos estado un poquito desconectados todo el partido, no ha sido nuestro mejor partido. Sí que es verdad que al final nos hemos enganchado y bueno, en la pelea cuando ya ves que tienes que ir, hemos ido con todo y el equipo es cuando yo creo que se ha soltado y ha jugado con naturalidad, pero en la primera parte hemos estado bastante espesos en ataque, nos ha costado mucho hacer juego en general, no he visto al equipo fluido como en otras ocasiones, en defensa sí que es verdad que no hemos estado mal, pero bueno, yo creo que también nos ha hecho daño, nos hemos adelantado y en la jugada siguiente nos han empatado y creo que eso, además que una jugada que ya nos metieron en el partido de ida y que ya habíamos trabajado y que sabíamos que podía pasar. Y estas cosas que pasan, pues que luego te minan un poco la moral, ¿no? Bueno, el descanso defensivamente a la vuelta no hemos estado bien, 2 jugadas, bueno, una jugada en banda que creo que nos ha faltado contundencia, hemos encajado el 2-1 y luego una falta al borde del área que nos han pitado y bueno, pues han marcado el 3-1 y con esas circunstancias, pues bueno, un poco parecido al partido de ida, no hemos empezado a remar, el equipo se ha ido sobreponiendo y al final, pues bueno, con el portero jugado hemos ido presionando, pero no hemos conseguido marcar. Y ya con el portero jugador hemos tenido muchísimas ocasiones de todos los colores, pero bueno, no ha querido entrar. Al final creo que hemos podido empatar perfectamente, pero no se ha dado. Así que bueno, felicitar a San Juan por la victoria y nosotros ahora pensar en el partido de Tafalla para cerrar la temporada. Eso es, supongo que querréis cerrar la temporada con pleno de victorias en Belavieta. ¿Tenéis ganas de afrontar ese partido, ese último partido en casa? Sí, bueno, ahora mismo tenemos una semana de descanso, así que bueno, recuperarnos un poco porque al final esto era como una final, ahora el equipo seguramente pues haga un poco de bluff y a la semana siguiente pues recuperar un poco a la gente mentalmente sobre todo para intentar afrontar el último partido y bueno, pues eso, intentar en casa acabar como sin perder, ¿no? como llevamos esta temporada. Intentar animar al equipo, al final es un golpe duro porque llevamos todo el año intentando llegar a este punto, pero esto es competir, llegar a las finales, ganarlas, es lo importante ganar, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no nos ha tocado, así que bueno, contentos de haber llegado a esta final y de haber podido disputar este partido para la lucha del playoff.